Daniel Noboa ganó la elección presidencial en Ecuador y eso puede darle muchas lecciones a la 4T de la importancia de lo que se debe de generar cuadros políticos con respaldo social que tengan la capacidad de movilizar a estos sectores populares, trabajadores, campesinos, clases medias, estudiantes, para defender proyectos que sean en beneficio en términos económicos y políticos y sociales de los sectores más desprotegidos. Y en el caso de Noboa es un claro ejemplo porque Rafael Correa al frente del país tuvo una situación económica estable, tuvo niveles de seguridad muy estables y sobre todo le dio la oportunidad que Ecuador tuviera un crecimiento económico que no se podía ver en otras etapas de la historia de ese país hermano latinoamericano. Pero ¿cuál fue el error de Correa? Poner a un operador político que no tenía base social, que podríamos decir que en términos políticos iba a preparar el terreno para el regreso de Rafael Correa, y Lenin Moreno, con el poder que tiene la presidencia de la República, el manejo de los recursos económicos que se tienen desde el poder del Estado, las relaciones que se tienen con los sectores productivos, económicos, financieros, la relación que se tiene con las fuerzas financieras y la relación formal como jefe de Estado con los poderes políticos y económicos, por ejemplo, de Estados Unidos, pues permitió que desde el poder tradicional, el proyecto de la Revolución Ciudadana de Correa, y se ha generado una situación de que el país ya tiene altos niveles de inseguridad, la tasa de homicidios más grande de América Latina, incluso ganándole a México, algo increíble. La situación del toque de queda que ya lleva mucho tiempo, meses que teniendo el país, la situación de la intervención militar para meterle miedo a la población en las elecciones que ocurrieron apenas en ese país, en donde estuvieron las casillas electorales, donde la obvia intervención de todos los medios de comunicación para favorecer la candidatura de Noboa en las elecciones presidenciales, la llegada otra vez de la política intervencionista de Estados Unidos con bases militares que se están volviendo a discutir y que incluso en las Islas Galápagos ya quieren poner ellos sus bases de índole militar. Y esto es un claro ejemplo de cómo una revolución social con prestigio, con buenos números macroeconómicos, políticos y de seguridad, con un liderazgo carismático y preparado, dejó las manos para que desde el mismo núcleo del poder político se echara abajo esos avances y que Ecuador tenga una situación de precariedad económica, política, militar, de seguridad y sobre todo de que se pone en riesgo de que se vuelvan a implementar nuevas políticas neoliberales para que todas las políticas sociales y económicas que se implementaron con el correísmo se vengan abajo con políticas de privatización, ya con la consolidación de 3 presidentes de la corte neoliberal en términos de la política económica en el país, y que ahora son directamente los empresarios los que toman el control político de las riendas de esa nación. Noboa es el hijo del hombre más rico de Ecuador y en ese sentido está relacionado con las élites económicas que durante más de 10 años fueron desplazados del poder político y que ellos aguantaron. Y es una lección que debe entender la 4T, que si no genera cuadros políticos con respaldo social, con capacidad de organizar a estas bases críticas que tienen el respaldo actualmente en México con la 4T, eso es lo que le va a pasar. Y en Morena ya tenemos cuadros políticos que van a ser los futuros Noboa, ya tenemos cuadros políticos que van a ser los futuros Lenin Moreno. Ya tenemos a los Mario Delgado, a los Monreal, a los Adán Augusto, tenemos a los Cuauhtémoc Blanco, a los Yunes, y así podríamos cada uno analizar en sus respectivos municipios y estados donde nos pueden ver aquí en Vínculo Político, de determinar que no se están apoyando perfiles con trayectoria de izquierda, es decir, que tengan respaldo popular en sus colonias, que tengan respaldo popular en movimientos sociales, en sindicatos, que tengan reconocimiento por tener un criterio analítico en medios de comunicación alternativos como en redes sociales, que tengan una probada capacidad intelectual, académica, de estar apoyando y respaldando a las políticas públicas en beneficio de las mayorías. Si se está dejando que se tome el control político nada más por el poder, que se esté impulsando a estos nuevos príncipes de Morena, a estos juniors de la política, a estos actores que se pueden abiertamente ufanar de que tienen ahora todo el poder de la maquinaria de la 4T, pues vamos a tener perfiles políticos peligrosos de cuadros que van a ser como Andrea Chávez, que podemos ver que tiene una prepotencia, arrogancia, petulancia y que nunca van a entender la construcción de un liderazgo político desde las bases, nunca van a entender
cómo fue que López Obrador tomó el poder a través de tener una línea de comunicación política cercana a la gente, una forma de operatividad estructural organizativa de recorrer todo el país, de acercamientos y alianzas con diferentes sectores, y cuando ellos piensan de que nada más requieren tener el apoyo de estas élites que están en el control de Morena, pues eso va a permitir que Morena se va a convertir más adelante en lo que le ocurrió al PRD, la disputa entre los grupos internos, y que más adelante esos grupos pragmáticos que se alían a los grupos empresariales, que se alían a las élites económicas anteriores, pues simplemente van a postularse. Entonces creo yo que ese es un mensaje que debemos de aprender en México, la 4T, de que si no se apoyan proyectos respaldados con una política ideológica de izquierda, con una lógica de fortalecimiento de liderazgos emanados de sindicatos, de movimientos sociales, de los sectores coloniales, de sectores intelectuales que respalden la lucha social, vamos a tener operadores clientelares, corporativos, empresarios ya lanzándose como candidatos a Morena, y nos vamos a topar a las Chávez, que quieren ser candidatas en Chihuahua, a los prepotentes y priistas operadores de Mario Marín, que son, por ejemplo, ahorita los que tienen el control en Puebla con el gobernador emanado de Morena. Vamos a tener a Marina del Pilar en Baja California, que está planteando un proyecto de privatización de segundos pisos, de que quieren privatizar también el agua, de que no han echado abajo muchas políticas que se implementaron en el PRI y el PAN. Entonces, ese es el riesgo que yo le veo, tocayo, de que en unos años vamos a tener a los Lenin Moreno o a los Novoa en Morena, y con todo el aparato del Estado al servicio de ellos, y en alianza con las élites militares, políticas y extranjeras, que hacen sostener las políticas en beneficio de estas élites, y siempre que van a tratar de perjudicar y que paguemos los platos rotos los sectores populares. Así es, y me robaste, tocayo, el nombre de estos sujetos, como los posibles Lenin Moreno de México. Estaba pensando en Monreal, sin duda es el primero que se me viene a la cabeza, Mario Delgado, ¿no? Adán Augusto, y en una de esas hasta Marcelo Ebrard, ¿no? Si no cuida las líneas y las formas. Pero es bien curioso cómo en Latinoamérica todos ponen o que es dictador si es de izquierda, o que es un demócrata, ¿no? Si es de derecha, ¿no? Y también pasó en Canadá. Trudeau va en su 10º año de gobierno y es un demócrata, ¿verdad? Pero si Cuba, apenas el presidente Díaz-Canel va en su primer mandato de 4 años, es un dictador. Entonces, así se la juega y se las gasta la derecha en este continente, y Novoa es parte de esa derecha, ¿no? Hay 3 cosas que creo que hacen que el triunfo, entre comillas, porque yo sí lo pongo entre comillas, el dudoso triunfo que tuvo Daniel Novoa, se debió a 3 cosas, yo creo. Primero, que usó mucho el discurso del conflicto interno, y eso tiene que ponernos en alerta, porque eso pasa mucho en México. La cuestión del crimen organizado, de la corrupción, fue un recurso muy utilizado por Novoa para decir: vamos a combatir el crimen organizado, hay un conflicto y tenemos que unirnos contra él, son los malos contra los buenos, cosas de ese estilo que ya empezamos a escuchar, y que pues básicamente es como escuchar al PAN diciendo que el crimen organizado está en Los Pinos cuando su secretario de Seguridad Pública está encarcelado en Estados Unidos por crimen organizado. Es algo muy similar. Y también está la cuestión, por otra parte, de que Novoa usó esto de las Fuerzas Armadas para sostenerse, queramos o no, el toque de queda, el estado de excepción, el decir aquí están las Fuerzas Armadas con Novoa, sí tiene su peso, y también es una forma de mantenerse en el poder, ¿no? Y de prevenirse contra revueltas, contra manifestaciones masivas. Es una forma de mantenerse en el poder. Y por último, yo creo que también es el dominio que tuvo sobre el discurso, y eso usualmente lo llegamos a ver en estos actores de la derecha, de la nueva derecha que hay, ¿no? Sobre el conflicto interno fue una cosa, sobre el antiobradorismo, de que casi vamos a hacer Venezuela, ¿no? Y lo mismo decía Novoa, ¿no? Si gana la competencia, vamos a convertirnos en Venezuela, ¿no? Cuando Ecuador es mucho más violento, tiene más dificultades políticas a nivel regional,
y pues bueno, no sé qué se sorprende Noboa de Venezuela, si la condición de Ecuador también es bastante precaria en el asunto económico y de seguridad. Entonces, sí hubo un dominio de parte de la derecha y de este prototipo neoderecha que tienen de el derechoso joven multimillonario, buena onda, ¿no? Incluso que sale en TikTok, que sale en redes sociales haciéndose el buena onda y diciendo por aquí es la línea y medio mesiánico el asunto. Pues ya lo tienen con Bukele, ya lo tienen con él. Milei también lo asimiló muy bien, en Chile también Kast lo asimiló en su momento, pero yo creo que cada vez han ido perfeccionando más este modelo de derecha y que Noboa ha sido su último gran producto, ¿no? Y que probablemente en México pues ya tenemos esto de la dominación del discurso por parte del poder, de cierto apoyo, o por mucho, mejor dicho, mucho apoyo de las Fuerzas Armadas, y que nada más que se destape alguien de los que ya mencionamos al principio, sí tenemos que ser cuidadosos porque va a haber, ya hay una hegemonía de un partido, y si llega un Lenin Moreno a la mexicana con una de estas características de un millonario buena onda, pues va a echar para atrás todo el progresismo de la 4T, ¿no? Y ahora sí vamos a ver lo que es bueno, mi tocayo, porque si le pasó a Ecuador, le pasó a Evo, pasó en el Perú, ¿no? Pasó, incluso le llegó a pasar en Argentina, a los Kirchner, también en Bolivia, pues es algo que sabemos la derecha no se va a detener, en diferentes formas sucedió, yo creo que sí, pero va a pasar y puede pasar en México y hay que tener atención en eso. Uno de los grandes defectos que tiene la izquierda históricamente en México es que no genera cuadros, y esto es un nuevo reto para la 4T en general, pero en específico para todos los que nos llamamos de izquierda, es que tenemos que generar cuadros. Si no generamos cuadros, tocayo, tarde que temprano va a llegar un Lenin Moreno, un Noboa, un Khrushchev si lo quieren ver, un Gorbachev, como quieran ponerle nombre, pero va a haber uno ahí siempre que va a contrarrestar todo lo que se ha luchado en los últimos años. Y vamos a tener esta discusión porque evidentemente la disputa por el poder político al interior de la 4T tiene que tomar el ejemplo, como mencionabas tú muy bien, de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, del mismo Brasil. Y obviamente va a ser un tema que tengamos que discutir porque la hegemonía de Morena parece ser que va a la larga para lo que es la toma del poder político aquí en México, pero la pregunta es qué tipo de cuadros van a llegar al poder político a nombre de la 4T. Pero bueno, amigos, queremos saber sus opiniones, por favor déjenlo en la caja de comentarios de cualquier red social que nos estén viendo, ya sea YouTube, ya sea TikTok o ya sea la cuenta de Facebook. Y sobre todo, nos den sus comentarios para que nosotros los respondamos siempre y hacerles la invitación de que nos puedan ver en otra edición de Vínculo Político.